A poco más de 2 semanas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los comandos de Kast y Boric comienzan a reestructurarse e incorporan a figuras políticas que cuentan con amplio apoyo ciudadano. Vamos a hablar sobre este tema. Estamos con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, de la Universidad Católica y director de formación del Instituto Res Pública. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, quiero comenzar con un punto que se conoció el día de ayer y sorprendió bastante porque a días de que sea la segunda vuelta, cuando la campaña se intensifica, cuando la semana pasada, lo decíamos, tuvimos estos fichajes importantes por un lado y otro, se reordena también lo que son las apuestas programáticas, sorprende la decisión de José Antonio Kast de viajar a Estados Unidos. Un viaje express, 2 días, pero que finalmente se puede ir alargando también por las cuarentenas. ¿Cómo evalúas tú lo que es eso? Se habla de reuniones con el parlamentario Marco Rubio, también con representantes empresariales, pero muchos dicen la campaña tiene que estar acá. Ahora, muchos dicen aquí hay una reunión que podría ser con el tercero que salió en las elecciones de la primera vuelta. Y yo le agregaría un tercer factor, que cuando se producen las elecciones presidenciales, los candidatos tienen que demostrar una calidad de estadistas, un nivel que es superior. Eso lo tuvo en su minuto Patricio Aylwin, el presidente Ricardo Lagos, ciertamente Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Y en esta campaña ha sido más bien aislada, más bien nacional. Los contactos internacionales de los distintos candidatos y particularmente de los que han pasado a segunda vuelta son más bien estrechos. Entonces, en este sentido, me parece que lo que hay detrás también es una señal política de José Antonio Kast, demostrar que él es una persona de estatura internacional y eso le da una mayor madurez para el cargo presidencial. Eso se suma a las reuniones puntuales que pueda tener con inversionistas para mostrar que Chile es un país que tiene futuro. Sí, perdona que te interrumpa. Tú hablas, claro, Sí. de alguna manera mostrar que si quieres ser presidente de Chile también eres un presidente de un país que interactúa con otros países desde la estatura internacional. Pero a días de lo que es la segunda vuelta y cuando hay que captar los votos aquí en Chile, eso de alguna manera no se ve como una muy buena estrategia. Entendiendo, porque no se ha confirmado desde el comando de Kast y de José Antonio Kast, que podría también haber reuniones con Franco Parisi, que eso también de alguna manera uno entendería está más dentro de esa línea. Es que eso cambiaría todo el escenario, porque Ya. efectivamente esa sería una gran estrategia, porque la gran sorpresa de la primera vuelta, junto con los resultados de las parlamentarias, fue el tercer lugar y la cantidad de votos que obtuvo Franco Parisi y el Partido de la Gente. De manera tal que si Parisi se reuniera con Kast, sería una señal muy potente de cara a la segunda vuelta y eso supliría cualquier día que haya perdido de campaña acá en Chile. Alejandro, pareciera, te saludo, Carla desde Hola, el estudio, Carla. ¿cómo estás? Pareciera que hay miradas bien distintas en los dos comandos, porque en el fondo desde el comando de Kast se mira así, ¿no? Decir que hay que mostrar la altura de estadista, que hay que mostrarle al mundo que José Antonio Kast no es un candidato de extrema derecha, a él le importa un poco sacarse esa chapa, mostrarse abierto al mundo, dar garantías de que su programa económico podría ser estable y sostenible. Y por otro lado, desde el comando de Gabriel Boric consideran que los votos se ganan en los territorios, en la calle, con la gente, tanto así que han decidido restringir la cantidad de debates en las que va a participar el candidato, se pusieron de acuerdo, llamaron al comando de Kast y entiendo que quedaron en participar solo en 2 debates porque ellos consideran que es más importante estar desplegados en el territorio. La pregunta es, ¿cómo se ganan votos? ¿Qué es lo que incide? ¿Qué le importa al ciudadano de cara a esta segunda vuelta? ¿Cuál de las 2 estrategias pesa más? Yo creo que en las elecciones todas las estrategias son complementarias. Si tú miras la primera vuelta, José Antonio Kast llegó a liderar las encuestas cuando tuvo un excelente primer debate. Eso fue lo que lo llevó a ser un candidato competitivo y por el contrario, otros candidatos se fueron desfondando, cayendo en las elecciones. A mí me parece que el trabajo territorial es absolutamente indispensable. Esto significa estar en la calle, reunirse con mucha gente, pero uno comprenderá que en 20 días un candidato no es capaz de reunirse con millones de personas, sino que ver algunas solamente. En tercer lugar, es absolutamente crucial el trabajo que se haga en los medios de comunicación y en las redes sociales, la capacidad que se tenga de llegar con un mensaje claro, directo, sencillo a millones de personas que no leen los programas. Y en cuarto lugar, enfatizar aquellos aspectos del programa que tengan una relevancia mayor para los respectivos candidatos. A esto se suma un último punto y es que cada uno de ellos, Kast y Boric, tienen que relevar, destacar aquellos aspectos que ellos consideren que es superior en sus candidaturas
y tratar de que el candidato opositor pise el palito o muestre sus defectos o debilidades más visibles. ¿Cuáles son esos elementos, a tu juicio, Alejandro, que se deberían ver por cada una de las candidaturas durante los próximos días? ¿Son como la idea fuerza, el gancho? Uno diría desde lo programático, pero más bien desde los conceptos que también fueron parte de la primera vuelta, cuando se hablaba de cambios, orden. Un poco esa fue la tónica, digamos, que se podía oler en el ambiente, digamos. A mí me parece que en el tema de sumar rostros y otros partidos, los dos han actuado correctamente. Prácticamente toda la centroizquierda hoy día está con Gabriel Boric y toda la centroderecha está con José Antonio Kast. La suma de Isquia Siches o de Paula Daza me parece que han sido dos muy buenos agregados a sus respectivos comandos con liderazgo, no solamente para la foto, sino que realmente para influir. Y yo creo que en lo que tú señalas, Nicolás, me parece que es absolutamente clave destacar los aspectos que son centrales en la delimitación de ambas candidaturas. Obviamente José Antonio Kast tiene una prioridad en temas como orden público, crecimiento económico, manejo de la criminalidad, la violencia de la Araucanía y otros por el estilo. En el caso de Gabriel Boric, él ha priorizado la nueva constitución, la necesidad de ampliar la participación social y no solo política en un nuevo gobierno, la presencia del Estado en áreas tan relevantes como la educación, las pensiones o la salud en una próxima administración. Yo creo que esos son los temas que se llaman los clivajes, los distintivos de las respectivas ¿Y eso, candidaturas. Alejandro? Y eso ¿Sí? es bien relevante y aplico tu vasta experiencia en la historia de los candidatos presidenciales y quienes llegaron a ser presidentes, porque los lemas, por ejemplo, han sido parte. Muchos dirían, bueno, pero esta elección es completamente distinta, pero también ese elemento de los conceptos, de la idea fuerza, de cuál es el gran objetivo que tengo como gobierno, ha formado parte de la historia política en Chile y eso no hay que negarlo. Así es, y yo creo que los lemas han sido relevantes en la historia. El gana la gente, el buen presidente, fue muy potente, crecer con igualdad, con Ricardo Lagos y otros. Pero hoy día me parece que hay mensajes que pueden haber calado con alguna profundidad mayor, pero no hay lemas que sean tan potentes en la campaña, aunque las candidaturas se hayan esforzado por instalar ciertos conceptos fundamentales o ciertas imágenes, la de Boric con el árbol. Me parece que esta idea de Kast, de tranquilo, todo va a estar bien, es la idea también de instalar la paz social, la presencia de orden público, y son apuestas que pueden tener incidencia. Ahora, en cualquiera de los dos casos sabemos que estamos frente a una elección muy competitiva, a diferencia de las cuatro últimas que hemos tenido en Chile. Sí, Alejandro, te quiero preguntar por los nexos y los guiños, y más que guiños, que hemos visto desde el gobierno a la candidatura de Kast, con además algunas formas que han sido cuestionadas. El paso de Paula Daza al comando de Kast fue bien ruidoso, digamos. Al principio como poco convencida, uno no podía entender por qué decía que iba a seguir en el gobierno y no se va a ir al comando, finalmente se va propiamente al comando. Ayer sale el ministro de Educación a romper la neutralidad que uno espera que tengan todos los gobiernos de turno, digamos, diciendo que Kast representa mejor el ideario de las libertades y que el gobierno no puede ser neutral en esto. Aquí hay dos preguntas. Una, ¿qué te parece que el gobierno se pronuncie a través de un ministro explícitamente en torno a una candidatura? Y la otra, ¿qué efectos ves de ese tipo de intervenciones en la candidatura de Kast? Porque ayer, desde su comando dijeron, mire, está bien, el gobierno o cada uno puede tener la opinión que quiera, pero también decían, ojo, Kast ha sido un opositor al gobierno. Y Boric aprovecha esto y dice, bueno, Kast es el candidato del continuismo, es el candidato de Sebastián Piñera. Sabemos que el gobierno actual no está bien evaluado. Algunos decían, ¿será para bien o para mal? Es compleja la situación porque el gobierno en general debe mantener la presidencia política y electoral. El gobierno debe dedicarse a gobernar, a administrar bien el país y hacerlo de la mejor manera posible. Por otro lado, no le es neutro lo que suceda en el futuro. Entonces es una delicada balanza la que tiene que tener. Ahora, lo que aplica el gobierno también vale para las municipalidades. Las municipalidades deberían tener las mismas restricciones que los gobernantes. Y vemos ¿Tú lo dices en el caso de Boric? No, lo digo en general. Y es que hemos visto algunas gobierno... alcaldesas haciendo campaña y se le ha cuestionado también que sea en horario de sus labores, digamos.
Sí, es que yo creo que el problema que tenemos acá en Chile es que muchas veces lo decimos cuando es contra nuestra idea y no cuando es a favor de nuestra idea. Yo prefiero decirlo como concepto, o sea, o Ya. se instala realmente la presidencia electoral de los alcaldes y de los gobernantes y de los ministros de Estado, o se permite, pero esta cuestión media utilitaria que se usa cuando me conviene y se critica cuando no me conviene, me parece que es un doble estándar que no es aceptable. En los países parlamentarios los ministros están plenamente y todo el tiempo en campaña, con lo cual no hay problema al respecto. Claro, de hecho, los mismos presidentes cuando van a la reelección. Clásico lo que sucede en Estados Unidos, que durante un año y más el propio presidente está en campaña y sigue gobernando. Y ahí como que nadie se escandaliza, digamos, pero hay una práctica habitual ahí en ese régimen presidencial. Ayer el ministro de Educación, Raúl Figueroa, señalaba que un gobierno no puede ser neutro ante esta situación de elecciones. ¿Tú estás de acuerdo con eso? A mí me parece que no puede ser neutro, pero lo que no puede haber tampoco es intervención electoral. Entonces, ahí hay una delgada línea que no se puede cruzar. O sea, el gobierno, obviamente, el gobierno de la presidenta Bachelet quería que saliera Alejandro Guillé. En ocasiones se utilizan aspectos legislativos para tratar de lograr un éxito. Por ejemplo, lo que usó la concertación de partidos por la democracia entre el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el de Ricardo Lagos. Yo sostengo que tiene que haber normas que regulen muy bien las cosas. Por ejemplo, a mi juicio, 3 meses antes de las elecciones no debiera haber legislación, o sea, no debieran votarse proyectos de ley como los del 10% y otro tipo que pudieran ser utilizados con interés electoral. A mí me parece que debieran cesar los parlamentarios que van a la reelección en sus cargos 3 meses antes de la reelección, y en caso de que pierdan se reincorporan y se les sigue pagando el sueldo. Pero se producen varias anomalías institucionales que hay que corregir y hay que dejarlas por escrito. El problema cuando no están por escrito, cuando no hay una lógica institucional, es que se utilizan a mi favor cuando me conviene y yo critico Aquí la a los que están en interpretación contra. es el problema, digamos. Efectivamente, y la interpretación siempre va a ser la misma. Yo tengo la razón y el equivocado es el que está al frente, y eso es muy malo. Sí, me ¿Sí? queda pendiente la segunda parte de la pregunta, porque ya, una cosa es si hay intervencionismo, no hay intervencionismo, el arreglar esto que sea igual para todos, y estoy de acuerdo contigo, pero también me queda pendiente tu análisis sobre el impacto que tiene esto sobre la candidatura de Kast. ¿Y por qué? Porque Kast ha sido hasta ahora un opositor al gobierno. Yo creo que su base de votantes tiene una muy mala opinión del gobierno de Sebastián Piñera y él permanentemente lo ha criticado. De hecho, durante la primera vuelta, desde el comando de Boric, a quien se señalaba como el continuador de este gobierno era Sebastián Sichel. Hoy día ese rótulo se lo pone Gabriel Boric a José Antonio Kast. ¿Le suma a Kast que personeros de gobierno se empiecen a ir a su comando o a defender su candidatura, o más bien le resta, pensando en su propio electorado como una base a la que tiene que sumarle nuevos adherentes? Yo creo que hoy día los dos candidatos están preocupados de sumar nuevos adherentes. Yo no creo que les sume ni le reste particularmente, pero en la segunda vuelta es una nueva elección, o sea, no tiene la lógica de la primera vuelta. En la primera vuelta se apuesta al voto duro o a las llamadas barras bravas, a los que están convencidos, pero en la segunda vuelta, si tú miras, José Antonio Kast está apelando a los que estaban por Sebastián Sichel o que eran partidarios del gobierno del presidente Sebastián Piñera, al que él se declaró opositor. Pero por otro lado, Gabriel Boric señaló sostenidamente que los últimos 30 años habían sido muy malos para Chile, que la verdad es que había que superar esta etapa de neoliberalismo, de continuidad con la dictadura y una serie de otros males. Y hoy no tiene mayor problema en sacarse fotos y apelar al apoyo de la democracia cristiana, del presidente Ricardo Lagos y de otros partidos de la Concertación. Y es porque estamos en una segunda vuelta donde se juegan todos los votos. ¿Alejandro? Y no se puede estar restringido solo al voto más convencido con su propuesta. Sí, es que me parece tan interesante este punto porque yo creo que también pasa porque son dos candidatos que están más en los extremos, ¿no? Yo creo que a lo mejor en candidatos que están más al centro esto no se ve como tan distinto, como que te estás dando una voltereta tan grande, pero en ambos candidatos uno empieza a ver que se desdibujan bastante de sus discursos iniciales y que empiezan a hablar en otro tono y a parecer algo distinto a lo que aparecían al comienzo. Te quiero preguntar por eso, por en el fondo la consistencia
que debe tener un candidato, más allá de que entiendo que hoy día tienen que ampliar sus bases electorales, pero ¿terminan siendo creíbles? O sea, cuando uno ve que José Antonio Kast era un opositor al gobierno y recluta a Paula Daza y dice que no, que le encanta el pase de movilidad, uno como que le empieza a hacer ruido. Cuando uno ve a Boric, que en el fondo ha sido tibio respecto de los hechos de violencia, que aplaudió el salto de los torniquetes y de ahí en adelante muchos otros, y ahora uno lo ve hablando en contra de la violencia, también uno empieza como a cuestionarse. Esa como amplitud, para no rotularlo de otra manera, ese cambio de mirada, ¿no atenta contra la consistencia de los candidatos? ¿No confunde finalmente al elector? Evidentemente, mientras mayor consistencia tenga un candidato, más pequeño es su nicho de penetración electoral. A medida que uno abre el espectro de votantes, se pierde consistencia, pero se gana en cantidad de votos. De manera que aquí tú lo que tienes que evaluar es si la persona quiere mantenerse en consistencia y ser un gran candidato, o quiere ampliar su nicho electoral y ser un presidente de la República con las limitaciones que tiene el ejercicio del poder. Porque en cualquiera de los dos casos, gane Boric o gane Kast, ambos van a gobernar con una minoría parlamentaria. Ninguno de los dos va a tener mayoría parlamentaria. En el caso de Gabriel Boric es mucho más grave todavía, porque él tiene apenas 37 diputados y todos los demás son de otras coaliciones, y tiene una presencia muy pequeña en el Senado, la izquierda comunista y del Frente Amplio. La derecha tiene la mitad del Senado, y tiene 68 diputados, incluimos a los republicanos, pero aún así no logra tener una mayoría. Y el Partido Demócrata Cristiano, que si bien tiene solo 8 diputados y unos cuantos senadores, ya ha señalado que gane quien gane, se va a ubicar en la oposición. Entonces, cualquiera sea el presidente de la República, va a tener minoría parlamentaria, y eso va a exigir, por definición, aguar los proyectos que el candidato tenga, si es que quiere que sean aprobados en el Congreso. De lo contrario, va a tener que gobernar con las leyes que hay hasta el día de hoy, sin poder modificar ninguna en sus 4 años de administración. Alejandro San Francisco, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y que tengas un buen día. Un abrazo. Gracias, Alejandro, que te vaya bien. Muchas gracias a ustedes, Nicolás y Carla, que estén muy bien. Igualmente, Nos chao. vemos.